Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Una carta antigua del abuelo de Anne Ercel la conmueve hasta las lágrimas y revela un secreto familiar que cambiará su vida para siempre. Todo comenzó una tarde cualquiera, mientras Anne Ercel organizaba algunos objetos personales en su casa. Entre papeles viejos y recuerdos familiares, encontró una caja de madera que había pertenecido a su madre. Dentro de ella, cuidadosamente envuelta en un pañuelo, se encontraba una carta sellada con el nombre de su abuelo. La actriz, al verla, sintió un nudo en la garganta. No sabía que guardaban algo tan íntimo de él. Apenas toqué el sobre, sentí su presencia conmigo, confesó. Al abrir la carta y comenzar a leer, Ande no pudo contener las lágrimas. Torunum Ande, Senin Yan Deis, nieta Ande, estamos contigo, era la primera frase escrita con letra temblorosa. Ese inicio bastó para quebrarla emocionalmente. Era como si me hablara desde otro mundo, dijo. La carta, escrita meses antes del fallecimiento de su abuelo, era mucho más que un simple mensaje. Contenía pensamientos profundos, consejos sabios y una historia que había sido guardada por generaciones. En uno de los párrafos más impactantes, el abuelo confesaba, mi mayor tristeza fue no poder decirte todo lo que llevaba en el corazón. Pero ahora quiero que sepas la verdad sobre tu padre y el amor que siempre te tuvimos. La actriz, con la voz entrecortada, relató a su círculo cercano que después de leer ese mensaje su visión sobre muchas cosas cambió. Por años sentí un vacío, como si me faltara una pieza. Ahora entiendo por qué. Mi abuelo me dio esa pieza con su carta. Es el regalo más valioso que he recibido. Según fuentes cercanas, la carta también contenía un poema que él había escrito para ella cuando era niña. Cuando cierres los ojos y dudes de ti, recuerda que vienes de una familia de valientes, escribió el abuelo. Esta frase ha sido repetida por Ande en múltiples ocasiones desde ese momento. Lo que sorprendió a todos fue que Ande decidió compartir parte de la carta en sus redes sociales, acompañada de una foto en blanco y negro de su infancia junto a su abuelo. El mensaje conmovido decía, no todos los héroes llevan capa. Algunos te toman de la mano en silencio y te enseñan a volar. Miles de seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo, empatía y lágrimas virtuales. Ahora entiendo de dónde viene tu fuerza, comentó una fan. Otra escribió, esa carta llegó en el momento justo, para ti y para nosotros. Ande, en una breve entrevista, confesó que esta experiencia la llevó a reconectarse con sus raíces y le despertó el deseo de escribir un libro. Quiero honrar la memoria de mi abuelo y compartir con otros lo que él me enseñó sobre el amor, la paciencia y la verdad, anunció con voz emocionada. En los días posteriores al hallazgo, Ande se encerró en su hogar para procesar lo que había leído. A sus amigos más íntimos les confesó, sentí que todo lo que me faltaba, él ya lo había previsto. Como si supiera que algún día necesitaría esa carta para no perderme. Pasó horas releyendo cada línea, cada palabra escrita con tanto amor y nostalgia. Cada frase era una caricia, un consejo postergado que finalmente había llegado a su destino. Pero lo que pocos saben es que, en una parte confidencial de la carta, el abuelo hablaba de un antiguo conflicto familiar que había marcado a la familia Ercel por generaciones. Entre los hombres de nuestra sangre siempre ha habido orgullo, pero también heridas no sanadas. Tu padre no es el hombre frío que crees. Hay una historia detrás de su silencio, escribió con honestidad. Estas palabras golpearon fuerte a Ande, quien por años había mantenido una relación distante con su padre, marcada por la incomprensión y la falta de comunicación. Después de leer eso,
entendí que debía dar el primer paso. No solo por él, sino por mí, por lo que mi abuelo deseaba, reveló la actriz a una fuente cercana. Fue así como, tras más de 10 años, decidió marcar el número de su padre y, con la voz temblorosa, le dijo: «Leí la carta del abuelo. Creo que tenemos que hablar». Según testigos, esa llamada duró más de 1 hora y estuvo cargada de lágrimas, silencios profundos y finalmente un acuerdo tácito de comenzar de nuevo. Inspirada por esta reconexión emocional, Ande tomó una decisión aún más valiente: viajar al pueblo donde nació su abuelo, un pequeño lugar lleno de recuerdos que había visitado por última vez siendo niña. Allí fue recibida con cariño por familiares lejanos, vecinos y personas que la recordaban en su niñez. Caminó por las calles de tierra, visitó la vieja casa familiar y se sentó bajo el árbol donde su abuelo solía leerle cuentos. Sentí que cada rincón me hablaba. Escuchaba su voz en el viento. Fue como volver a casa después de muchos años, dijo entre lágrimas. Durante su estancia, grabó algunos videos personales, escribió en un cuaderno sus pensamientos más íntimos y prometió regresar pronto para construir algo allí. Quiero que este lugar se convierta en un refugio de memorias, donde otros también puedan reencontrarse con su historia. De regreso a Estambul, su actitud había cambiado. Según su círculo profesional, Ande se mostró más serena, conectada y decidida a emprender nuevos proyectos con un propósito más profundo. No quiero trabajar solo por trabajar. Quiero que cada papel, cada palabra que diga en pantalla, lleve algo de verdad. Algo que inspire, compartió con su equipo. Uno de esos proyectos es el libro que ha comenzado a escribir. Aún sin título oficial, Ande explicó que será una mezcla de memorias personales, relatos del pasado familiar y reflexiones sobre el amor intergeneracional. No quiero escribir solo sobre mí. Quiero que quien lo lea piense en su propio abuelo, en su propia historia. Todos venimos de alguien que nos soñó antes de nacer. El cierre de esta historia no es un final, sino un nuevo comienzo. Una carta escondida entre objetos antiguos ha abierto una puerta emocional que Ande ni siquiera sabía que existía. Y lo más hermoso es que, al compartir su experiencia con el mundo, ha permitido que muchos otros también se atrevan a buscar en su pasado las respuestas que necesitan para sanar. No todos los días se recibe un mensaje del cielo. Yo recibí el mío con tinta y papel, con amor y verdad. Y ahora, solo quiero vivir con esa luz en el corazón, concluyó en su última publicación. Y gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran y emocionan.